de la charla. Y siendo así, vamos a dar inicio con esta charla programada con las palabras de bienvenida del señor Enrique Egloff, quien es presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica y que también es presidente de la Asociación de Industriales de Latinoamérica. Muy buenas tardes, don Enrique, saludos. Muchas gracias, Tatiana, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Un saludo muy especial y un agradecimiento a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, por acompañarnos y aceptar la invitación de la Cámara de Industrias de Costa Rica para compartir con los presentes la revisión de la programación macroeconómica del 2021-2022, tan importante para el país. Esto de alta relevancia, por supuesto, tanto para la Cámara de Industrias como para las empresas asociadas. Y qué mejor oportunidad que conocer de primera mano por parte de quien hoy es la principal autoridad económica del país sobre cuál es el rumbo del país, qué está pasando en la economía internacional y cómo nos afecta positiva o negativamente. Y también, por supuesto, cuáles son las perspectivas para lo que resta de este año y del 2022. Cuáles son los riesgos o situaciones que nos pueden llevar tanto a tener un mejor desempeño como los que nos pueden llevar a un camino de menor crecimiento o más inflación que le hemos empezado a percibir. Sin más, y con el propósito más bien de poder realizar algunos comentarios al final, me permitiría agradecerle y darle la palabra a don Rodrigo, y adelante con su participación y exposición. Gracias, querido presidente y amigo. Muchísimas gracias, don Enrique, y muchas gracias a la Cámara de Industrias por esta oportunidad de conversar con ustedes esta tarde. Como siempre, un placer, don Enrique, compartir con ustedes en la Junta Directiva y quienes nos acompañen de la Cámara de Industrias esta tarde. Realmente muchísimas gracias por la oportunidad. Voy a compartir con ustedes la pantalla para compartir el programa macro, que es la presentación que vamos a dar esta tarde. Ya la están viendo. Voy a ponerla en modo presentación. Está en, vamos a ver. Ahí sí la están viendo en modo presentación. Tatiana. Sí, bueno, ahora sí se ve completa. Perfecto. Adelante. Perfecto. Entonces, lo que vamos a compartir es la revisión del programa macroeconómico con la idea de tener en realidad la oportunidad de conversar un poco al final sobre lo que ustedes están viendo, o que me den más bien su retroalimentación. Me encantaría oír sus perspectivas sobre cómo están viendo la situación desde sus empresas. Pero ciertamente en esta presentación lo que quisiera hacer es compartir la revisión que el Banco Central acaba de hacer del programa macroeconómico, y como todo documento de programa macro y sus revisiones, consiste en 4 secciones, fundamentalmente la toma de pulso de la economía internacional y nacional, es decir, el análisis de la coyuntura económica actual. Ahí normalmente entendemos qué es lo que ha pasado en los últimos meses o en el último año. Luego las perspectivas macroeconómicas, de nuevo, para los niveles internacional y nacional. Después un análisis de riesgos y para aterrizar con los principales objetivos y medidas de política monetaria del Banco Central. Entonces, empezando con el contexto internacional, lo que hemos tenido es, en primer lugar, un proceso de recuperación de las economías en el mundo, de diferentes regiones económicas, incluyendo aquí, por ejemplo, en este gráfico, la zona del euro, los Estados Unidos, Japón. Hemos tenido un proceso de recuperación que se ha dado desde la segunda mitad, del segundo trimestre del 2020. El segundo trimestre del 2020 fue en el que realmente la economía mundial vio una caída más fuerte. A partir de ahí empieza un proceso de recuperación, cuando lo vemos medido por trimestres. Y ya aquí lo que estamos viendo son los niveles de actividad económica medidos por el PIB, con índices en que el nivel para el cuarto trimestre del 2019 es igual a 100. De manera que lo que estamos viendo es que para Estados Unidos ya básicamente al primer trimestre del 2021 se había recuperado el nivel de actividad económica que se tenía en el cuarto trimestre del 2019.
Para la zona del euro, la recuperación ha sido mucho más lenta y sobre todo se ha ralentizado recientemente con la aparición de nuevas variantes y la necesidad de hacer un recrudecimiento de las medidas de restricción sanitaria. Y Japón está en algún punto intermedio, con una recuperación fuerte inicialmente, pero que ahora también se ha ralentizado recientemente con el incremento en las tasas de contagio y de nuevo un recrudecimiento de las medidas de restricción sanitaria. Entonces, lo que hemos visto es, en esencia, un proceso de recuperación económica sostenido desde la segunda mitad del año pasado, pero con velocidades heterogéneas en el mundo. Estados Unidos está liderando la recuperación mundial por el peso que tiene esa economía en la actividad económica global. Pesa todavía un cuarto, un 25% del total de la actividad económica mundial es lo que representa Estados Unidos, pero también porque ha tenido una velocidad de recuperación muy fuerte, y esto sobre todo de la mano de los estímulos monetarios y fiscales, sobre todo los fiscales a partir de esta administración Biden, que realmente han logrado darle un impulso muy importante a la actividad económica norteamericana. Entonces, de nuevo, recuperación con heterogeneidad entre países. Ese es el mismo panorama que vemos en América Latina, un proceso de recuperación a partir del segundo trimestre del 2020, con mucha heterogeneidad entre países. Chile, por ejemplo, ya superó el nivel prepandemia. Para el primer trimestre del 2021 tenía ya un 3% de actividad. La actividad económica estaba un 3% por encima de del nivel registrado en el cuarto trimestre del 2019. Para Brasil, básicamente ha alcanzado paridad ya para el primer trimestre del 2021 con los niveles prepandemia, mientras que Colombia, con una tasa de recuperación un poco más lenta, todavía estaba a unas 6 décimas de punto porcentual, y México todavía más distante, porque ahí la caída fue muy profunda y la recuperación se ha vuelto mucho más lenta en meses recientes. Pero de nuevo, el cuadro fundamental es uno de recuperación con heterogeneidad. Lo que vemos en términos de otros indicadores de actividad económica mundial es claramente ese mismo proceso de recuperación. Cuando vemos, por ejemplo, el comercio y la producción industrial, ya sí tenemos que la recuperación ha sido tan fuerte que se ha más que superado los niveles prepandemia. Dado que estos datos son mensuales, tomamos como el nivel prepandemia el observado en febrero del 2020 y eso lo igualamos a 100, en esta línea roja acá, pueden ver que ya desde básicamente septiembre, octubre del año pasado, los niveles de comercio internacional y de producción industrial a nivel mundial estaban ya superando los niveles prepandemia y en este momento están significativamente por encima, de manera que ha habido una muy buena recuperación de estos indicadores de actividad económica mundial. Aquí mucho de la mano inicialmente de la recuperación de la economía china, luego que impactó mucho el comercio y la producción industrial, pero luego también ese dinamismo de la economía norteamericana le ha impreso mucha fuerza. En términos de tasas de variación, sí vemos ya una cierta moderación recientemente, sobre todo para la producción industrial, pero estas tasas de variación están afectadas por lo que llamamos efectos base, esencialmente que están comparándose los niveles de actividad económica, sea producción industrial o comercio, de, digamos, mayo del 2021 contra los de mayo del 2020, que fueron particularmente bajos por los efectos de la pandemia. Entonces, comparamos contra una base muy, muy baja y eso nos da una tasa de crecimiento alta, pero puede ser artificialmente alta simplemente por el efecto rebote o efecto base. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos efectos base. Vamos a hablar un poco de esos efectos en diferentes dimensiones o diferentes variables de actividad económica, tanto a nivel internacional como doméstica, en esta presentación. Pero el mensaje es que la recuperación ha sido buena y ha sido más que suficiente en el caso de estos indicadores, comercio y producción industrial, para superar los niveles de los niveles prepandemia. Viendo hacia adelante, indicadores de adelantados de actividad económica, por ejemplo, los índices de confianza ya muestran una recuperación por encima de la barrera de los niveles de optimismo, que es 100, en indicadores de confianza de consumidores y empresarios ya estamos por encima de 100, esto es para los países de la OCDE, que son de los países que básicamente dominan el escenario económico mundial, y sí tenemos una recuperación importante en la confianza. Tenemos también una recuperación importante en otro indicador de adelantado de actividad económica, que es el de gerentes de compra. Tanto para la manufactura como para los servicios, estamos por encima de la barrera entre contracción y expansión, que es un nivel del índice igual a 50.
Estamos en niveles significativamente por encima de 50, con lo cual estamos claramente en la zona de expansión. Según la miden las percepciones de los gerentes de compra de manufactura de empresas industriales, esto de como ustedes que están involucrados en la actividad industrial lo saben bien, es un buen indicador de cómo están viendo sus gerentes de compras la actividad hacia adelante. Un gerente de compras va a estar aumentando inventarios cuando siente que la demanda hacia futuro va a ser buena y consecuentemente va a manifestar esa perspectiva positiva de demanda hacia adelante en una mayor compra de insumos hoy. Entonces, lo que los gerentes de compra indiquen en relación con sus perspectivas es lo que estos índices reflejan y es un buen indicador adelantado de cómo va a estar la actividad económica hacia adelante. Entonces, básicamente un mensaje de optimismo en relación con ese otro indicador adelantado, aunque hay ciertas diferencias entre regiones. En Estados Unidos, un enorme dinamismo, 63,7% es un nivel muy alto de este índice de gerentes de compra, realmente muy, muy alto. En la zona del euro se ha venido recuperando también bastante bien, a pesar de esas segundas y terceras olas de contagio que llevaron a reimposición de medidas de restricción sanitaria. Ya a partir de febrero o marzo del 2021 sí hemos visto una recuperación de esos índices para la zona del euro como un todo. Para China más bien una normalización, se ha acercado más bien a la zona de neutralidad. Entonces esto implica que la economía china podría estarse ralentizando hacia adelante. Un tema interesante en el contexto internacional es que la recuperación que hemos visto en esta crisis por COVID ha sido mucho más fuerte y mucho más rápida. Aquí vemos la crisis por COVID, que la que se vio en la crisis financiera mundial del 2008 y 2009. Tanto si la medimos por comercio mundial como si la medimos por producción industrial. El patrón es el mismo. En el caso de COVID, una caída muy, muy fuerte, muy rápida, pero una recuperación igualmente vertiginosa del comercio mundial, mientras que un patrón mucho más lento de recuperación para el comercio mundial en el caso de la crisis financiera mundial 2008-2009. Y lo mismo se repite para producción industrial. Caída muy fuerte en la crisis COVID, una recuperación bastante rápida, mientras que en el caso de la crisis financiera mundial la recuperación de la producción industrial fue mucho más lenta. Entonces, aquí el mensaje central de esta diapositiva es: hay una recuperación fuerte que sucede a una caída muy, muy fuerte también, tanto en comercio como en producción industrial a nivel mundial, como consecuencia de esta pandemia. En otras palabras, la pandemia ha tenido un impacto económico muy fuerte, pero afortunadamente las economías han logrado irse recuperando. En términos de PIB todavía no suficientemente, pero otros indicadores de actividad económica como el comercio mundial y la producción industrial se han recuperado muy fuertemente. Otro tema central de la coyuntura económica internacional es que los precios de las materias primas han venido aumentando en los mercados internacionales. Ustedes esto lo conocen mejor que nadie porque son usuarios de insumos en sus industrias y como bien saben, los precios de los granos básicos, de los metales y del petróleo han venido aumentando. De hecho, esta gráfica lo que muestra es un índice combinado de los precios de las materias primas importadas por Costa Rica. Ahí están los metales, los granos básicos y el petróleo o los combustibles importados por Costa Rica, ponderados esos precios por el peso de cada uno de esos componentes en la canasta de importaciones del país. Y lo que nos muestra este gráfico es que a hoy el nivel de los precios de las materias primas importadas por Costa Rica está como un 65% de lo que fue el promedio del 2017, un 65% por encima de lo que fue el promedio del 2017 y alrededor de un 60% de lo que fue el promedio para los años 2000 a 2021. Es decir, si nos sacamos un promedio de largo plazo de los precios de las materias primas importadas por Costa Rica, donde 2017 es igual a 100, ese promedio da 105,5. Y el indicador de precios promedio ponderado de las materias primas importadas de Costa Rica está hoy en día en 165. Esto quiere decir que anda alrededor de un 60% por encima del promedio que hemos tenido en los últimos 20 años. Es decir, realmente es un nivel históricamente muy alto de los precios de las materias primas y está por ahí con los niveles que se habían observado en 2011, 2012, un poco por debajo, pero no tan distante de lo que llegó a ser el máximo histórico de los precios de las materias primas, que fue el observado en 2008, antes de que se precipitara
a la baja como consecuencia de la crisis financiera mundial 2008-2009. Entonces, mensaje central aquí, precios de las materias primas han venido aumentando muy fuertemente después de una caída que se dio al inicio de la pandemia. Cayeron hasta abril, pero a partir de abril del 2020, un proceso de recuperación de esos precios muy fuerte que los lleva hoy a niveles históricamente altos, significativamente por encima del promedio de los últimos 20 años. Eso ha llevado a que la inflación en algunos países, particularmente en los Estados Unidos, haya aumentado. En el caso de otras economías como la zona del euro, también ha aumentado la inflación, pero mucho menos visiblemente. Cuando tomamos la de nuestros socios comerciales, ahí es básicamente la tasa de inflación ponderada por el peso de cada uno de esos socios comerciales en nuestra canasta de exportaciones e importaciones. Vemos que esos precios también han venido aumentando significativamente, aunque en esto domina mucho los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, la historia es una de aumento en la inflación relativamente contenida en el caso de Europa, mucho más fuerte en el caso de los Estados Unidos. Y ahí esta diferencia estriba en la diferente velocidad de recuperación y sobre todo la fuerza con que tiene, con que ha venido creciendo la demanda agregada en el caso de los Estados Unidos versus la zona del euro y otras economías. En Estados Unidos, este dinamismo que hemos visto, del que hablábamos hace unos minutitos, se ha visto muy fuertemente impulsado por un aumento en la demanda agregada como consecuencia de paquetes de estímulo monetario y de estímulo fiscal. Sobre todo los estímulos fiscales que han puesto un incremento significativo en la demanda agregada. Esto se refleja entonces con alguna fuerza ya en los precios al consumidor. Pero también es cierto que en este incremento importante de la inflación en los Estados Unidos ha pesado lo que llamaba antes los efectos base. De nuevo, aquí estamos comparando mayo contra mayo y mayo del 2020, pues las tasas de inflación son siempre tasas de variación interanual en el índice de precios al consumidor. Entonces, cuando estamos hablando de tasas de variación interanual, estamos comparando mayo contra mayo y mayo del 2020 fueron niveles muy bajos. Aquí pueden ver, la inflación en Estados Unidos se precipitó a la baja, llegando casi a cero como consecuencia del impacto negativo que tuvo sobre la actividad económica el inicio de la pandemia. Lo mismo pasó en la zona del euro, aunque menos dramáticamente. Entonces los efectos bases son un poquito menos fuertes en Europa, muy fuertes en Estados Unidos, pero ciertamente eso no es suficiente para explicar todo el aumento. En Estados Unidos también el aumento que hemos visto recientemente se debe al dinamismo de la demanda agregada. Aún así, ese aumento en la inflación que se ha visto hasta hoy, los mercados y también las autoridades de los Estados Unidos lo han percibido como transitorio. Y de hecho las expectativas de los agentes económicos en el mercado a mediano y largo plazo, a 5 años y 10 años plazo, para la inflación en los Estados Unidos todavía está en niveles relativamente bajos. De hecho, se ha ralentizado un poquito, se ha enfriado un poquito en relación con lo que eran las expectativas hasta hace poquito. Entonces, las expectativas de mercado básicamente nos dicen que los agentes siguen pensando que la inflación va a estar relativamente contenida en los Estados Unidos, si bien por encima de lo que esperaban hace apenas un año. O sea, las expectativas sí se han movido al alza en línea con la inflación, pero no tan fuertemente como la inflación misma. Entonces, las expectativas inflacionarias son un buen indicador de cómo los agentes perciben este choque inflacionario y el mensaje central aquí es que lo están percibiendo como transitorio. Lo mismo ha opinado la Fed y por eso el Banco Central de los Estados Unidos y por eso han hecho un compromiso público de mantener las tasas de interés relativamente bajas por el futuro previsible. Eso en cuanto a la coyuntura económica internacional. En la economía doméstica lo que hemos visto es lo mismo, un proceso de recuperación a partir del segundo trimestre del 2020. Si nosotros consideramos el último trimestre del 2019, cuando estamos midiendo la actividad económica en forma trimestral, si consideramos ese último trimestre del 2019 como el último trimestre prepandemia y lo igualamos a 100, vemos que este proceso de recuperación ha venido llevando el nivel de actividad, el PIB de Costa Rica, ya acercándose a los niveles prepandemia. Estamos al segundo trimestre del 2021 a un 97,7%, es decir, a 2,3 puntos porcentuales de alcanzar el nivel prepandemia. Este proceso ha sido bastante sostenido, el proceso de recuperación económica, y de hecho lleva buen impulso cuando comparamos ya no este trimestre, segundo trimestre del 2021 contra segundo trimestre del 2020, que tiene un poco de efectos base por esa caída fuerte que se dio en la actividad económica
en el segundo trimestre del 2020. Si comparamos ya no ese segundo trimestre del 2021 contra el segundo del 2020, sino contra el inmediato anterior, que es la tasa de variación trimestral anualizada, vemos que el crecimiento y la recuperación económica llevan impulso, es decir, todavía se está manteniendo el crecimiento económico y no es un tema simplemente de efectos base, que es lo que resultaría si comparamos en forma interanual estos niveles de actividad económica trimestrales. Cuando hacemos esa tasa de comparación, esa tasa de variación interanual, vemos que el crecimiento es de 6,7%, pero de nuevo, ahí sospecho que hay un componente de efectos base importante y por eso me parece necesario basarnos más en los niveles de actividad económica y en las tasas de variación trimestral. El mensaje es que la economía costarricense se sigue recuperando y esa recuperación lleva un buen impulso. La recuperación ha llevado, medida en términos del IMAE, ya no en términos del PIB, medida en términos del IMAE, a un nivel relativamente más cercano incluso a la actividad, al nivel pre-pandemia, midiendo la serie del IMAE ajustada por estacionalidad. En febrero del 2020 teníamos un nivel igual a 106,8. Para mayo del 2021 tenemos uno de 106, es decir, estamos como 8 décimas de punto porcentual medidas por el IMAE por debajo del nivel prepandemia. De nuevo, me dirán, bueno, pero el mensaje era un poquito distinto. La brecha es un poquito mayor si lo medimos por el PIB. Sí, pero el PIB y el IMAE no son lo mismo. Hay que entender eso. En todo caso, aunque sean distintos, sí es claro que la trayectoria ha sido en la misma dirección, una trayectoria fuerte de recuperación y ya estando ciertamente, sea que lo midamos por el PIB o por el IMAE, estamos ya relativamente cerca de alcanzar los niveles prepandemia. Eso, sin embargo, no es cierto para todas las industrias. Hay mucha heterogeneidad en diferentes sectores de actividad económica. Por un lado, la manufactura, y aquí ha pesado mucho la manufactura de zona franca. Ustedes me dirán, industriales, que la manufactura fuera de zona franca no le ha ido tan bien, pero ciertamente la manufactura como un todo está significativamente por encima de los niveles prepandemia, cuando por niveles prepandemia nos referimos a los niveles del IMAE en febrero del 2020. Entonces, si ese de febrero del 2020 es igual a 100, en la manufactura estamos ya hoy, me refiero al IMAE a mayo, todavía no hemos publicado los datos a junio, esos se van a publicar pronto. Ciertamente a mayo el IMAE para manufactura estaba 7% por encima de lo que estaba en febrero del 2020, 5% por encima en el caso de la construcción, casi 5% también en información y comunicaciones, otras actividades también por encima de los niveles prepandemia. Mientras que otras actividades como los hoteles y restaurantes y el transporte, actividades muy ligadas al turismo y ciertamente muy golpeadas por las medidas de restricción sanitaria, esas actividades están significativamente por debajo de los niveles prepandemia todavía, ¿no? Les queda un buen trecho por recorrer, sobre todo hoteles y restaurantes. Y aquí si distinguiéramos entre hoteles y restaurantes, lo que veríamos es que los hoteles están significativamente peor, los restaurantes han recuperado un poco más. Entonces hay también mucha heterogeneidad entre industrias, pero el proceso de recuperación ya ha llevado a algunas a superar el nivel prepandemia. Las exportaciones y las importaciones se están acelerando muy significativamente, tienen un buen proceso de crecimiento y en el caso de las importaciones son todas, no solo las de consumo intermedio, esto es muy importante porque quiere decir que las empresas están importando materias primas, aunque parte de este crecimiento, estos no son volúmenes, son valores, entonces parte de estos también por los precios de las materias primas, pero ciertamente hay una buena recuperación de los bienes de consumo intermedio, materias primas, pero también una recuperación muy fuerte de los bienes de capital importados y de las importaciones de consumo final. Esto es fundamental porque esto denota que ha habido también un incremento en el consumo en Costa Rica y esto es un buen síntoma del ritmo de recuperación económica. Sin embargo, a pesar de esa recuperación económica sostenida que hemos visto, el proceso de recuperación en el mercado laboral que se empezó a dar a partir del trimestre móvil de agosto del 2022 se nos ha enfriado un poco y esa es la realidad. Y esta gráfica aquí, me falta actualizarla, esto está reflejando los datos al trimestre móvil a mayo, pero los datos del trimestre móvil a junio desafortunadamente y muestran un incremento de la tasa de desempleo a 18,1%, de manera que estamos
estamos ya con 3 de los 4 últimos trimestres móviles con incrementos en la tasa de desempleo. Incrementó en el trimestre móvil a marzo, y luego incrementó en el trimestre móvil a mayo y volvió a incrementar la tasa de desempleo en el trimestre móvil a junio. Y eso sugiere que el traspaso de la recuperación económica al mercado laboral se ha interrumpido. Hay algo que está haciendo que las empresas hayan dejado de contratar trabajadores porque vean que lo que está causando el aumento en el desempleo es que ha caído la tasa de ocupación. El desempleo puede aumentar si la tasa de ocupación está aumentando, pero aumenta más fuertemente la tasa de participación. ¿Qué significa eso? Si de pronto las empresas están contratando más trabajadores, pero hay más trabajadores saliendo a la calle a buscar trabajo que antes no lo estaban buscando, de los empleos nuevos que están generando las empresas, ahí se puede dar un aumento en el desempleo, pero sería un aumento muy afortunado porque está básicamente resultando de un aumento en la participación laboral que normalmente refleja que la gente está teniendo buenas expectativas de encontrar trabajo o necesidad de encontrar trabajo, pero en todo caso que está saliendo y que las empresas están contratando, tal vez no a la misma tasa, pero que están contratando. Aquí más bien se da el escenario contrario. A pesar de que está cayendo la tasa de participación, lo cual sugiere que hay personas tirando la toalla y ya no están buscando trabajo, la ocupación ha caído todavía más y consecuentemente ha aumentado el desempleo. Entonces, realmente aquí hay una señal de una bandera amarilla que nos dice que en el mercado laboral las cosas ya no se están viendo bien. En algún momento sí vimos una recuperación muy rápida del mercado laboral con una caída muy fuerte de la tasa de subempleo, una caída también fuerte, aunque menos que en el caso del subempleo, en la tasa de desempleo, pero ahora una interrupción o una severa desaceleración del proceso de recuperación del mercado laboral con una cierta reversión más bien en la dirección negativa. En las cifras fiscales, lo que hemos visto son realmente muy buenos resultados. Y aquí es importante hacer una acotación. Las cifras fiscales para el año 2021 están reflejando 2 cambios legales importantes. Uno es que la ley 9635 de diciembre del 2018 cambió el periodo de declaración del impuesto sobre la renta. Ya ahora no tenemos el periodo octubre-septiembre, sino que pasamos a tener un periodo fiscal igual al año calendario. Y para ajustarse, la ley 9635 permitió hacer un año transitorio en que el periodo de declaración de renta se nos juntaba el 2020 con el 2021. Entonces, a marzo del 2021 recibimos un incremento importante en la recaudación como consecuencia de ese cambio de año fiscal. El segundo choque legal fue la incorporación de los órganos desconcentrados en las cifras, los órganos desconcentrados del gobierno central, en las cifras del gobierno central propiamente tal. Antes no estaban excluidos, tenían sus propios números fiscales. Ahora una ley obligó a incluirlos en el gobierno central, entonces está todo consolidado, pero eso quiere decir que aumentan los niveles de ingresos y los niveles de gastos, simplemente porque se están incorporando entes que antes no estaban. Entonces, los ingresos que tenían esos órganos desconcentrados y los gastos se incorporan al gobierno central y eso hace que artificialmente aumenten los ingresos como artificialmente aumentarían los gastos. Para controlar por esos 2 efectos, el Banco Central hizo una serie de ajustes estadísticos. Y cuando vemos esos ajustes estadísticos, nos damos cuenta que los ingresos totales del gobierno central están creciendo en el primer semestre del 2021 un 12,6% comparados con los ingresos en el primer semestre del 2020. O sea, un crecimiento realmente muy importante de los ingresos, no tan loco como se vería en el caso de no controlar por esos efectos, que es una tasa de crecimiento del 36, pero de nuevo, esa tasa es sesgada al alza por el impacto de 2 choques legislativos. Cuando aislamos el efecto de esos cambios legales, nos damos cuenta que sigue habiendo un incremento muy importante en la recaudación. Y por el lado del gasto, lo mismo. Si controlamos por esos 2 choques legales, no tendríamos un aumento en los gastos, sino que tenemos una caída tanto en los gastos primarios, que son los que excluyen el gasto por intereses, como en el gasto total. Y esto es muy importante porque el gasto por intereses está subiendo. Ahora lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Pero a pesar de ese aumento en el gasto por intereses, el gasto total está cayendo en términos interanuales en el primer semestre del 2021 comparado con el primer semestre del
2020, y eso sugiere realmente que ha habido un esfuerzo de contención muy importante del gasto por parte de las autoridades, más allá de la regla fiscal. Recordemos que la regla fiscal obliga a no gastar más allá de un techo. El techo de la regla fiscal es positivo, de manera que lo que hace es que el crecimiento del gasto no pueda ser mayor a X%, pero aquí, en lugar de un crecimiento bajo, lo que tenemos es una caída en los gastos. O sea que el gobierno ha ido más allá del cumplimiento de la regla fiscal, y por otra parte hemos tenido una muy buena recuperación de los ingresos. ¿Qué hay detrás de esto en el lado de los ingresos? Una combinación de el rendimiento de las medidas tributarias en la ley 9635. Todavía había algunas medidas tributarias cuya vigencia se daba a partir del 2021. Está también el proceso de recuperación económica, sin duda. Eso también ha influido. Y está también el efecto que puede haber tenido la factura electrónica en la recaudación. Todo esto puede estar a la base de este aumento significativo en la recaudación. Pero sea como sea el caso, tenemos muy buena recaudación, una caída en los gastos, el reflejo del esfuerzo de las autoridades por contener el gasto público, y eso combinado nos ha llevado a una reducción muy significativa del déficit fiscal. De nuevo, comparando papas con papas, es decir, ajustando por el efecto de esas dos leyes que antes mencionaba, lo que tenemos una caída en el déficit total del gobierno de 1,5 puntos porcentuales, desde 3,7% del PIB a 2,2% del PIB. Una caída un poco menor en el caso del déficit primario, porque aumenta el gasto por interés, pasa de 2,3% del PIB a 2,4% del PIB. Esto es en los primeros 6 meses del año 2021, comparado con los primeros 6 meses del 2020. Pero ciertamente también eso lleva a una caída muy fuerte en el balance primario, o una mejora en el balance primario, para pasar de un déficit de 1,4% del PIB primario a un superávit primario de 0,2%. No es tan fuerte como el de 0,4% que reporta el Ministerio de Hacienda sin hacer los ajustes, pero una vez hechos los ajustes, todavía nos queda un superávit primario. Y eso es importante porque sugiere que el proceso de acumulación de deuda se ha detenido. Ahora vamos a ver un poquito lo que está pasando con la deuda en la parte de proyecciones. ¿Qué está pasando en términos de los precios al productor? Bueno, como mencionábamos antes, en el contexto internacional se está dando un choque importante, que es un aumento muy significativo de los precios de las materias primas, en los mercados internacionales, y consecuentemente de los precios de las materias primas importadas por Costa Rica. Y eso ya se ha reflejado en una aceleración muy significativa del índice de precios al productor de la manufactura. Aquí pueden ver el índice de precios de las materias primas y aquí el índice de precios al productor de la manufactura, que muestra un crecimiento de 9,4% al mes de junio. Es decir, la tasa de inflación o de variación interanual del índice de precios del productor de manufactura fue de 9,4% en el mes de junio. Muy, muy alto comparado con lo que había venido siendo, y ciertamente una aceleración significativa desde los bajos niveles a inicios de la pandemia de febrero, marzo, abril de 2020. Cuando vemos, sin embargo, la desagregación de ese índice de precios al productor de la manufactura, nos damos cuenta de que lo que está moviendo realmente al alza esos precios es el componente de bienes intermedios. Es decir, los precios de materias primas puestos en la puerta de la fábrica en Costa Rica están creciendo 16,3%. No así los precios de los bienes de capital, ni de los bienes de consumo final puestos en la puerta de la fábrica. Entonces, sobre todo aquí, muy importante, los bienes de consumo final puestos en la puerta de la fábrica no han visto sus precios acelerarse tanto, y eso ha limitado la traslación a el índice de precios al consumidor. Entonces, la inflación al consumidor, que es lo que medimos normalmente como inflación, se ha mantenido relativamente contenida como consecuencia de eso. De hecho, al mes de junio teníamos una tasa de crecimiento de la inflación, una tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor, es decir, una tasa de inflación de 1,9%. Ya hoy el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, nos compartió las últimas cifras de inflación para el mes de julio, y lo que tenemos es que la tasa de inflación vuelve a bajar al 1,4%. Nosotros, de hecho, habíamos dicho que en este incremento de la inflación, desde niveles negativos hasta un 1,9%, sobre todo este incremento reciente, había mucho de efectos base. En este incremento reciente lo que se estaba dando era esencialmente una comparación contra los niveles negativos que tuvimos al inicio de la pandemia.
o niveles muy bajos de inflación. Entonces, ese efecto base pesaba. De hecho, hicimos en el Banco Central un ejercicio de cuantificar ese efecto base y nos dimos cuenta de que independientemente de cómo se midiera, hay dos metodologías para medir ese efecto base. Esos efectos base explicaban entre 0.65 y 1,2%, o 1,2 puntos porcentuales, mejor dicho. Y esto quiere decir que entre 1/3 y 2/3 de este 1,9% estaba explicado por efectos base. Es decir, quitando el efecto base, en lugar de un 1,9, quedaríamos con algo así como de 0.7 a 1,2% de inflación al mes de junio. Y ya sabemos que en el mes de julio empiezan a bajar esos efectos base, porque ya para julio del año pasado la inflación se había vuelto a normalizar, estaba empezando a normalizarse, entonces el tamaño del efecto base ya empieza a caer en julio y de hecho la inflación se ralentiza a 1,4%. Entonces, importante mensaje aquí es que la inflación se ha mantenido muy contenida. Una parte del incremento a junio una parte importante se debía a efectos base. Una vez excluidos esos efectos base, realmente la inflación no se ha movido mucho y se ha mantenido más o menos en línea con lo que llamamos indicadores de inflación subyacente, que son indicadores de precios en que se excluye el impacto de los componentes más volátiles del IPC. Entonces, eso es un buen indicador de cómo están las tendencias subyacentes, sobre todo tendencias por el lado de la demanda en la inflación. Y lo que nos dicen los indicadores de inflación subyacente es que la inflación está muy contenida. También está contenida las expectativas inflacionarias a 12 meses plazo. Esto es lo que los agentes en el mercado esperan que sea la inflación a un año plazo. Y esas expectativas están en este momento a 1%. Entonces, muy contenidas la tasa de inflación subyacente y las expectativas inflacionarias a 12 meses plazo según los agentes económicos en el mercado. Vean ustedes, y esto es particularmente importante en este foro de industriales, que el caso de Costa Rica, donde ha venido aumentando muy fuertemente el índice de precios al productor de manufactura, pero no así se ha dado un aumento en el índice de precios al consumidor, es decir, que este aumento significativo de los precios al productor no se ha trasladado, no se ha traducido en un aumento en los precios al consumidor en igual medida. Ese fenómeno que estamos viendo en Costa Rica es un fenómeno bastante común en otros países. En China pasa lo mismo, en Colombia pasa lo mismo, en Chile pasa lo mismo, en la zona del euro pasa lo mismo, con niveles distintos a los de Costa Rica, pero vean que de hecho los de la zona del euro son muy parecidos a los de nuestro país. Inflación en 1,9% al consumidor en ambos casos a junio, y índice de precios al productor 9,6 en la zona del euro, 9,4% en el caso de Costa Rica, pero el mensaje central es que en esos países y zonas realmente no se ha dado una traslación importante del aumento de los precios al productor a los precios del consumidor. La excepción es los Estados Unidos. Y eso nos hace preguntarnos y también enfocarnos en cuál puede ser una de las principales razones por las que esta ausencia de traslación que estamos viendo en Costa Rica y otros países no se da en los Estados Unidos. Y la explicación fundamental es el dinamismo de la demanda, justamente. En estos países, la recuperación económica ha sido importante, pero todavía no llegamos a un nivel donde se ha cerrado la capacidad ociosa. Todavía hay capacidad ociosa, todavía no hay presiones fuertes de demanda sobre precios, y eso hace que se debilite el poder de fijación de precios de los productores industriales. Entonces, ante una demanda agregada todavía relativamente débil, el productor industrial no puede trasladar enteramente el aumento que ha enfrentado de precios a las materias primas. Sí, en cambio, en los Estados Unidos la situación es distinta, porque ahí sí hay un boom de demanda muy importante y los productores sí lo pueden trasladar a los consumidores. Claro que con consecuencias distintas. Si esto sigue produciéndose en Estados Unidos, bueno, en primer lugar, se va debilitando el salario real y el consumo eventualmente podría debilitarse, el consumo en términos reales en Estados Unidos. En segundo lugar, si este patrón se mantuviera y lejos de ser transitorio, como en este momento estima el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, y estiman los analistas internacionales, lejos de ser transitorio, se vuelve permanente, eso podría llevar a una reversión en el ciclo de política monetaria en los Estados Unidos, un aumento en las tasas de interés y consecuentemente una reducción en el dinamismo económico. Pero en el caso de Costa Rica y los otros países, el hecho de que no se trasladen los aumentos de los precios de las materias primas a los precios al consumidor final significa que
son los márgenes de utilidad de los productores industriales los que están absorbiendo sus choques. Y eso también tiene sus consecuencias, y ahora podemos discutir un poco de eso porque quiero que ustedes me cuenten cómo están viendo la cosa. Lo cierto del caso es que en Costa Rica, al igual que en otros países donde la inflación se ha mantenido relativamente contenida, hemos tenido el espacio para hacer una política monetaria muy agresiva, donde tenemos básicamente las tasas de interés a un mínimo histórico. La tasa de política monetaria está en 0,75, y eso, que es el resultado de una serie de reducciones de la tasa de política monetaria hasta llevarlas a ese mínimo histórico, se ha traducido ya en reducciones en las tasas de interés de mercado, tanto las de los depósitos de los bancos, las tasas pasivas, como las tasas activas, es decir, las tasas sobre los créditos. Y eso ya le ha dado un alivio importante a los hogares y las empresas en su flujo de caja. Por otra parte, el crédito al sector privado ha venido mejorando, y eso sobre todo, estamos hablando del crédito en colones, esto sobre todo a partir de septiembre del 2020. Es decir, con los estímulos monetarios del Banco Central, inyecciones agregadas de liquidez, tasas de interés bajas y el apoyo de la facilidad crediticia del Banco Central a los intermediarios financieros, se ha logrado a partir de septiembre del 2020 un repunte del crédito en moneda nacional. No así en el crédito en dólares, que el Banco Central no controla. Esto es una función independiente. Nosotros controlamos las condiciones crediticias en colones, no las de dólares, y en dólares más bien lo que ha habido es una caída del crecimiento, es decir, una caída del crédito en esa moneda, que contrarresta el aumento en el crédito en moneda nacional y lleva a que el crecimiento en el crédito agregado haya sido relativamente bajo. Sí pasamos de niveles bajos negativos a niveles bajos positivos, al menos le dimos vuelta a la tortilla, pero ciertamente el crecimiento del crédito agregado sigue siendo bajo. Afortunadamente esto se da en un contexto donde el crédito en colones sí está creciendo, el crédito en dólares no, pero eso nos ha permitido a la vez que estimular el crédito en colones, que es lo que nos interesa, desestimular el crédito en dólares y consecuentemente llevar a un proceso de desdolarización gradual, que es lo que hemos venido viendo básicamente desde inicios de los 2000, y hemos pasado de un 60% en la razón crédito en dólares al total a un 36%. Es decir, solo como el 36% del crédito está dolarizado en este momento, crédito al sector privado. Y ya para finalizar la coyuntura doméstica, hemos visto desde que nos golpeó la pandemia, básicamente desde abril del año pasado, un movimiento al alza en el tipo cambio, más fuerte en el 2020, ha sido menos fuerte en el 2021, ya básicamente el tipo cambio se empieza a mover relativamente, en forma relativamente horizontal, un poco ha repuntado la tendencia al alza en estas últimas semanas, pero esencialmente lo que tuvimos fue un aumento importante de abril a diciembre del 2020, un movimiento mucho menos dramático en el 2021, esencialmente constante. La tasa de variación interanual en lo que va del 2021 ha sido como de 1%. Sí, la depresión del tipo de cambio desde, digamos, a hoy, comparada con lo que fue en el punto más bajo, en abril del 2020, es bastante significativa, anda por ahí del 8,5-9%. Esa depreciación, sin embargo, no se compara con las que la han visto otras economías. En este 2021 ya muchas economías han visto depreciaciones significativas. Colombia, por ejemplo, con un 11,8, Perú con un 9,7, Chile con un 5,2. En el caso de Costa Rica, como decíamos, la inflación, perdón, la devaluación acumulada en el año, o depreciación acumulada en el año 2021 ha sido relativamente baja. Y bueno, pasemos ya a las perspectivas económicas, que es lo más importante. Ya habiendo tocado la coyuntura, podemos pasar a las perspectivas. Y aquí lo que vemos es que la economía mundial ha venido mejorando las perspectivas, sobre todo para las economías avanzadas. El Fondo Monetario revisa al alza la proyección de crecimiento para las economías avanzadas en su último informe de perspectivas económicas mundiales, de 5,1% para el 2021 que tenía en abril, a un 5,6% ahora proyección para el 2021. Esto para las economías avanzadas. Una revisión al alza importante también para el año 2022. En el caso de las economías emergentes, más bien una revisión a la baja en el 2021, como consecuencia de los aumentos en las olas de contagio, en las tasas de contagio que se han visto en muchos países emergentes, incluyendo la India, pero también otros países asiáticos, Bangladesh, Pakistán, Myanmar,
Tailandia, Indonesia han visto aumentos importantes en la tasa de contagio del COVID y esto ha llevado a una reimposición de medidas de restricción sanitaria, con lo cual las perspectivas de crecimiento se han debilitado, pero una pequeña revisión al alza para el 2022 según el Fondo Monetario Internacional. Todo esto en su conjunto lleva básicamente a que las perspectivas de crecimiento para el 2021 se mantengan relativamente constantes para la economía mundial como un todo, pero sí un aumento importante en el 2021. Para el caso de Costa Rica, donde lo que importa mucho es el crecimiento de los Estados Unidos, y ese crecimiento sí se ha revisado al alza tanto para el 2021 como para el 2022, muy importantemente, el crecimiento de los socios comerciales, entonces, de nuestro país, sí mejora tanto para 2021 como para 2022 en las perspectivas del Fondo Monetario Internacional. Eso, sin embargo, se ha visto compensado por el aumento en los precios de los combustibles, que ha sido más fuerte de lo previsto originalmente. Entonces, de un aumento anual promedio de 44% que se había previsto para los precios de los combustibles en abril, es decir, que en abril del 2021 se había previsto ese aumento para el año 2021 como un todo. Ahora estamos pasando a una proyección de aumento de los precios de los combustibles de 56% para el 2021 como un todo comparado con el 2020. O sea que sí se ha revisado al alza la proyección de crecimiento de los precios de los combustibles. En el 2022 lo mismo, pasamos de tener una caída en los precios de los combustibles a un ligero aumento. Entonces, una significativa revisión al alza también en los precios de los combustibles. Y todo eso lleva a que los precios, a los términos de intercambio, que son las razones de los precios de exportación a los precios de importación, se vean mucho más deteriorados para el 2021 en las perspectivas actuales de lo que teníamos en las perspectivas de abril. Es decir, nuestro país, como consecuencia del comercio internacional, va a ganar menos en términos de cuánto compran de importaciones cada unidad exportada de lo que teníamos en las previsiones anteriores. Y esto lo que implica es básicamente, lo que implica es que hay un efecto de freno en el consumo como consecuencia de que el ingreso personal disponible crece menos porque está básicamente deteriorándose estos términos de intercambio. Esto le quita un poquito de dinamismo económico. Entonces, por un lado, en la perspectiva internacional para el país tenemos mejores proyecciones de crecimiento para los socios comerciales, pero eso es parcialmente, y ahora vamos a ver que solo parcialmente, compensado por peores perspectivas en términos de los precios de los combustibles. Como un todo y tomando en cuenta todos estos factores que he venido mencionando, tanto el buen desempeño de la economía nacional hasta hoy, como las mejores perspectivas para la economía internacional para el 2021 y 2022, el Banco Central revisa al alza sus proyecciones de crecimiento económico para Costa Rica del 2021 y 2022, en el caso del 2021 en un punto porcentual. Esto sobre todo como consecuencia de la mejora, de nuevo, en las perspectivas para la demanda externa por nuestros bienes y servicios, básicamente el crecimiento de los socios comerciales de Costa Rica. Y en el caso del 2022 también hay algo de eso, aunque compensado en ambos años parcialmente por el deterioro en los términos de intercambio, como decíamos anteriormente. Lo cierto del caso es que con estas revisiones que estamos haciendo en esta revisión del programa macroeconómico, al alza en las proyecciones de crecimiento para 2021 y 2022, el nivel proyectado del PIB va a ser más alto para el 2022 de lo que se había proyectado originalmente, y de hecho en nuestras proyecciones actuales el PIB como un todo estaría excediendo el nivel prepandemia ya en el 2022, mucho más rápido de lo que se había previsto en enero, aquí debería ser, perdón, sí, el 2020, de lo que se tenía en el 2020, mucho más fuerte, mucho más rápido de lo que se había previsto en perspectivas anteriores. Ciertamente ya para el 2022 tendríamos un nivel de actividad económica superior al que teníamos en el 2019, es decir, el nivel prepandemia. Y esto con cierta heterogeneidad por industrias. Una vez más, lo que hemos visto hasta hoy es previsible que se mantenga hacia futuro. La manufactura con un desempeño muy positivo que lleva a niveles de actividad económica ya por encima de la pandemia, incluso en el 2020, pero significativamente por encima de los niveles prepandemia para el 2021 y 2022. También los servicios empresariales, agricultura con niveles por encima de la pandemia. Mientras que hoteles y restaurantes y transporte de nuevo muy golpeados, incluso para finales del 2022, con niveles de crecimiento por debajo de los niveles prepandemia.
con niveles de actividad, perdón, por niveles del nivel prepandemia. Con esas revisiones al alza también, entonces, estamos teniendo que la recuperación del nivel de actividad prepandemia va a ser más rápido de lo esperado anteriormente. Antes hablábamos del PIB anual. Cuando lo vemos en términos del PIB trimestral, también nos damos cuenta que de nuevo el nivel se alcanza mucho antes de lo esperado. Ahora, esta línea anaranjada que muestra las proyecciones del PIB trimestral actual. Aquí está la proyección de abril pasado. Aquí está la proyección del Banco Central de enero pasado. Es decir, hemos venido mejorando las perspectivas como consecuencia de la mejora en el desempeño de la economía costarricense y de las perspectivas de la economía mundial. Y esto ha hecho que pasemos o hayamos pasado de alcanzar el nivel de actividad económica prepandemia en el segundo trimestre del 2022, que era lo que teníamos en enero, a pasar a recuperarlo en el primer trimestre del 2022, que es lo que teníamos en abril. Ahora estamos esperando que se recupere ese nivel en el último trimestre del 2021. De nuevo, en términos anuales, la recuperación sería únicamente en el 2022, pero ciertamente, digamos que si lo vemos a nivel trimestral, realmente el punto de inflexión donde ya alcanzamos el nivel de actividad económica prepandemia o el punto de recuperación se da en el cuarto trimestre del 2021. Bueno, puedo brincar esta filmina. Lo que aquí tal vez un mensaje central es que muchos comentaristas han venido diciendo que Costa Rica tiene una de las perspectivas de crecimiento más bajas para América Latina para el 2021. Lo que esos comentaristas normalmente nos dicen es que también tuvimos una de las tasas de caída del PIB más bajas de América Latina y consecuentemente el efecto rebote, ese efecto base de que hablábamos antes, es mucho menor. Por eso, para abstraernos de eso, es mejor ver los niveles de actividad económica. Ciertamente, si ponemos como nivel prepandemia los niveles para el 2019, lo que podemos ver es que Costa Rica más bien tiene una caída mucho menor en el 2020 que en muchas economías latinoamericanas. Su nivel de actividad económica, a pesar de una recuperación, de un efecto rebote menor en el 2021, es significativamente mejor que el de otras economías o menos malo que el de otras economías latinoamericanas, con la excepción de Chile, que sí ha tenido un dinamismo muy, muy fuerte. Y para el 2022, a pesar de que esa recuperación es más lenta que en muchos otros países, básicamente tiene un nivel de actividad económica de Costa Rica igual o mejor que el de otros países de América Latina, con la excepción de Chile. Ese es un mensaje importante, es una cuestión de perspectiva. Sí, no estamos recuperándonos tan rápidamente, pero eso es porque no caímos tan fuertemente en el 2020, lo cual es testimonio de la resiliencia, de la resistencia que tiene la economía costarricense. Ciertamente eso es también, a su vez, un efecto de la gran diversificación que tenemos en términos de la estructura productiva y también de los mercados a los que les vendemos nuestros productos, nuestros bienes y servicios. Viéndolo en términos de la balanza de pagos, lo que vemos que el déficit de cuenta corriente en el año 2021 se expandiría. Aquí hay una recuperación más fuerte de las importaciones que de las exportaciones y sobre todo se mantienen un poco deprimidas las exportaciones de servicios. Estamos hablando de turismo, no hay una recuperación rápida. Ahí las importaciones se recuperan más rápidamente que las exportaciones y eso lleva a un aumento en el déficit de cuenta corriente. Sí es importante mencionar que entre las perspectivas que teníamos en abril y las de ahora, hemos revisado al alza la proyección de crecimiento para el sector turismo. Antes teníamos una caída proyectada en el 2021, adicional a la fortísima caída que tuvo esa industria en el 2020. Ahora sí estamos previendo un pequeño crecimiento en el 2021, porque la llegada de turistas en el segundo trimestre del año fue mucho mejor a la prevista. O sea, entre abril y junio tuvimos realmente muy buena llegada de turistas y eso ha mejorado las perspectivas para el resto del año también. En términos de inversión extranjera directa ha habido una recuperación y ya se proyecta que esa recuperación se mantenga en el resto del año, llevando la tasa de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB de 3,4% a 4,4% en el 2021 y básicamente niveles similares para el 2022. Una recuperación también en los activos de reserva del Banco Central y eso mucho como consecuencia de la llegada de créditos externos al gobierno, sobre todo en el 2021, menos en el 2022,
pero ojo que eso supone la aprobación legislativa de esos créditos. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto en el caso del gobierno, porque las cifras para el déficit fiscal son significativamente mejores ahora a las que teníamos antes y ciertamente muy buenas en comparación con lo que teníamos en el 2020. El déficit total del gobierno pasaría de un 8,6% del PIB a un 6,2% del PIB en el 2021 y el déficit primario pasaría de 3,9 a 1,1%. Y de hecho, si nos vamos al 2022, llegaríamos ya a un superávit primario en el 2022. Esto es bastante mejor que lo que se había previsto antes, alrededor de 8 décimas de punto porcentual superior a lo que teníamos en las proyecciones de abril, y eso como consecuencia del buen desempeño hasta ahora de las cifras fiscales, ¿no? Pero en esta trayectoria descendente del déficit, tanto el total como el primario, a pesar de un incremento en los gastos por intereses que se está proyectando, en esa reducción del déficit, lo que se está presuponiendo es que se dan las aprobaciones legislativas de todos los proyectos que se han convenido con el Fondo Monetario Internacional. O sea, estas cifras suponen que se aprueba la Ley Marco de Empleo Público, las diferentes iniciativas tributarias que hay y también los créditos de apoyo presupuestario que le ayudan al gobierno a bajar el gasto por intereses y que justamente están a la base de que a pesar de un incremento en la deuda, el gasto por intereses pase de 5,2% del PIB a 5,1% en el 2022. Entonces, aquí está el supuesto fundamental de la aprobación legislativa de todos esos proyectos de ley que nos permitirían esa trayectoria descendente. Y con esa trayectoria descendente lograríamos dos cosas. Primero, una reducción en el déficit del gobierno, como ya vimos, pero segundo, y como consecuencia de eso, que las necesidades de financiamiento del gobierno, que son la suma del déficit más las amortizaciones o vencimientos que enfrenta en cada año, que esas necesidades de financiamiento total del gobierno vayan cayendo. Y más importante aún, como también se está suponiendo que se aprueban los créditos externos al gobierno, que son estas barritas amarillas, la deuda externa del gobierno, entonces también lograríamos bajar, y esto es fundamental, la colocación de deuda interna. Bajaríamos de 10,7% del PIB en el 2020 a 7,2% en el 2021 y 6,8% en el 2022. Y eso implica una salida, una reducción significativa de la presencia del gobierno en los mercados domésticos, lo cual reduce la presión sobre tasas de interés y permite un mayor crecimiento del sector privado. Entonces, es fundamental para el crecimiento económico, ya no solo para el saneamiento de las finanzas públicas, ya no solo para la sostenibilidad fiscal, sino también para el crecimiento económico, que se aprueben estos créditos de apoyo presupuestario, número uno, y también las medidas de consolidación fiscal que están en la Asamblea Legislativa, llámese ley de empleo público o proyectos tributarios. Todo eso debería aprobarse en el futuro cercano para que se den estas mejores proyecciones de crecimiento económico y también mejores proyecciones fiscales, mejores proyecciones en términos de déficit, mejores proyecciones en términos de apoyo de créditos externos de apoyo presupuestario y consecuentemente mejores perspectivas en términos de cuánto tiene que financiarse el gobierno en el mercado doméstico y cuánta presión le mete a las tasas de interés. Y aquí estaría de nuevo bajo esos supuestos la trayectoria de la deuda, que alcanzaría un punto de inflexión en el 2023. Básicamente entre el 2022 y 2023 la deuda ya no crecería porque estamos aquí alcanzando un superávit primario en el 2022, entonces ya eso nos ayuda a cambiar la dinámica de la deuda y para el 2023 alcanzamos un punto máximo en alrededor de 72,4% en las proyecciones actuales. Eso es 72,4% del PIB frente a lo que teníamos antes que era como un 76% en abril. Entonces, de nuevo, esta trayectoria de la deuda está reflejando las mejores perspectivas fiscales hacia adelante como consecuencia del mejor desempeño fiscal hasta ahora, que ha sido mucho mejor al previsto, y también del mejor desempeño previsto para la economía costarricense hacia adelante, que tiene un impacto tanto en la recaudación proyectada como en el denominador de todas las razones, que es el PIB. Entonces, eso nos lleva a una trayectoria de la deuda más baja de la prevista anteriormente, y eso es importante, pero de nuevo, bajo el supuesto de que se den todas esas aprobaciones. Si no, la deuda seguiría creciendo. Si no se aprueban esos proyectos, la deuda va a seguir creciendo por varios años, todavía seguiría creciendo para el 2026, y eso la llevaría a una senda
insostenible porque generaría muchísima incertidumbre y mucho desasosiego en los mercados que podría generar problemas de financiamiento serios para el gobierno y un aumento importante en las tasas de interés, eventualmente también presiones cambiarias, y eso llevaría presiones sobre la inflación. Todo eso se combinaría en menores niveles de confianza, pesimismo de los productores, de los empresarios, de los consumidores y menores tasas de crecimiento y de empleo y de bienestar para todos los costarricenses. Por eso insisto en la importancia de que se den estas aprobaciones legislativas como una condición fundamental para el crecimiento económico hacia adelante. Y finalmente, para terminar, tenemos una proyección de que se va a seguir recuperando el crédito en colones, y de hecho el crédito al sector privado como un todo en el 2021 como un todo ya alcanzaríamos tasas de crecimiento moderadas del 2-3% y una tasa cercana al 4% para el 2022. Pasando ya, y para terminar, al análisis de riesgos, no podemos hablar de los riesgos para Costa Rica sin ver un poquito lo que está pasando con la pandemia. Ya todos ustedes conocen la historia, un aumento en las tasas de contagio recientemente, una tercera ola de contagios, aunque se han venido conteniendo, se han venido reduciendo, pues desafortunadamente hemos tenido un punto de inflexión en los últimos días, y ahora más bien lo que hemos visto un ligero repunte en el número de casos diarios, estos en promedios móviles de 7 días, que es una forma mejor de ver los datos, porque las observaciones diarias tienen mucho ruido, pero cuando lo vemos en promedio móvil de 7 días, sí podemos entender mejor los patrones, y lo que vemos es que desafortunadamente se nos ha dado un punto de inflexión. La tasa R se ha mantenido alrededor de 1, y eso sugiere que ya estamos otra vez con riesgo de que se nos vuelvan a desatar los números, que es lo que hemos visto recientemente. Tenemos que cuidarnos, porque si no, vamos a tener un impacto negativo sobre la movilidad. Hemos tenido alguna recuperación en los niveles de movilidad de las personas, y esto está muy relacionado con la actividad económica. Y entonces, a pesar del avance importante que hemos tenido en campañas de vacunación, es muy importante que nos sigamos cuidando para que no se nos dispare la tasa de contagio y las autoridades no se vean obligadas a imponer medidas de restricción. De hecho, la evolución de la pandemia, por supuesto, es uno de los principales supuestos de las proyecciones, y consecuentemente uno de los principales riesgos tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno. Entonces, un menor crecimiento de la economía mundial es uno de los principales factores de riesgo. Eso mucho como consecuencia de lo que ocurra con la pandemia, la evolución de la pandemia y las campañas de vacunación a nivel mundial. Un segundo factor de riesgo importante es el comportamiento del precio de las materias primas. Ya hemos visto ese aumento importante a niveles históricamente altos de las materias primas en mercados internacionales, y eso podría llevar también a un aumento en las tasas de interés internacionales, que a su vez podría suscitar una salida de capitales desde mercados emergentes como Costa Rica. También es importante ponerle atención a lo que está pasando en la situación sociopolítica de Nicaragua, que nos podría afectar el comercio, ya no solo con ese vecino país, sino también con el resto de la región centroamericana. Entonces, aquí un factor de riesgo importante. Y en el entorno interno, dos factores fundamentales de riesgo. En primer lugar, la evolución de la pandemia, qué va a ocurrir con las tasas de contagio, y cómo vamos avanzando con la campaña de vacunación. Y en segundo lugar, lo que ocurra con las aprobaciones legislativas de esas medidas de ajuste fiscal, que como dije son absolutamente fundamentales para mantener la trayectoria de crecimiento económico vía mayores niveles de confianza, mejores expectativas de consumidores y empresarios, y consecuentemente mayores niveles de inversión, de consumo, menores tasas de interés y mayor crecimiento económico. Eso entonces es un factor de riesgo fundamental. De no darse esas aprobaciones legislativas, podríamos tener una trayectoria mucho peor, no solo de las finanzas públicas, sino también del crecimiento económico. Y esos son los principales riesgos en el entorno externo e interno. Finalmente, para cerrar, en el Banco Central estamos proyectando que la inflación se mantenga contenida, de hecho, por debajo del límite inferior del rango de tolerancia alrededor de la meta de inflación, en lo que va en lo que resta, o mejor dicho, en los siguientes 24 meses, que es el periodo, el horizonte de proyección de inflación que tienen los modelos de pronóstico del Banco Central. Entonces, en los siguientes 24 meses veríamos la inflación por debajo de ese 2%, que es el límite inferior del rango meta, y ciertamente por debajo del 3%. Con base en esas proyecciones de inflación, el Banco Central, bueno, y esas proyecciones básicamente están explicadas por una amplia capacidad ociosa todavía, a pesar de la recuperación económica, todavía estamos por debajo de los niveles de actividad económica prepandemia, y ya esos niveles prepandemia mostraban una brecha de producto negativa
de manera que hay capacidad ociosa en la economía. Hay también una alta tasa de desempleo y todo eso, junto con expectativas de inflación relativamente contenidas, lleva a que la proyección de inflación se mantenga baja. Y todo eso también le permite al Banco Central continuar con una política monetaria expansiva, que significa básicamente mantener tasas de interés bajas. ¿Cómo se daría de qué depende que el Banco Central pueda mantener esa postura expansiva? Bueno, de que las proyecciones de inflación hacia adelante se mantengan relativamente contenidas y ciertamente que la proyección de inflación central esté por debajo del rango, por debajo del punto medio del rango meta de 3%, es decir, que esté por debajo de la meta de inflación del Banco Central, meta que por cierto se reitera en esta revisión del programa macroeconómico. El Banco Central va a seguir apoyando esa política monetaria expansiva de bajas tasas de interés con una buena y activa comunicación con el público, una participación en el mercado cambiario, sobre todo para evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio. Vamos a seguir inyectando liquidez conforme lo demanden y lo necesiten los mercados y continuar coordinando con las autoridades financieras, el CONACYF y las superintendencias para asegurar un flujo de crédito al sector privado sano que permita también la recuperación económica, pero también en el resguardo de la estabilidad del sistema financiero nacional. Y nada más para terminar, unas reflexiones. Claramente la economía nacional sigue en un proceso de recuperación después del choque por la pandemia y claramente el desempeño ha sido también mejor a lo previsto, o sea que el desempeño ha sido bueno y mejor a lo previsto. En parte aquí tenemos el efecto de los factores externos. La recuperación de la economía mundial ha sido buena. También hemos tenido el efecto de las respuestas macroeconómicas que han ayudado a mitigar el choque en el 2020 y que han ayudado a ese proceso de recuperación en la segunda mitad del 2020 y en el 2021. ¿En qué ha consistido esa respuesta macroeconómica? Bueno, una combinación de consolidación fiscal, es decir, un esfuerzo de las autoridades para reducir el déficit. Eso es algo que queda claro desde el inicio de la pandemia. Queda muy claro que al golpearnos la pandemia iba a caer la recaudación, que se iba a ampliar el déficit fiscal y que consecuentemente el gobierno tenía que hacer un esfuerzo por contener el gasto y buscar también medidas que pudieran estimular la recaudación tributaria y que esto se hiciera en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso se ha buscado, se logró el convenio con el Fondo Monetario Internacional, se le ha puesto el pie en el freno del gasto, de manera que se ha logrado reducir el gasto, pero ciertamente necesitamos aprobaciones legislativas para poder ver el incremento en los ingresos, que también sería necesario para darle esa trayectoria a la deuda y para tener mejores perspectivas de crecimiento. Ahora, esas perspectivas justamente son mejores para el 2021 y 2022, con cierta heterogeneidad por industrias, pero el vigor y la continuidad de esa recuperación dependen de nuevo de la evolución de la pandemia y de la aprobación legislativa de esas medidas de ajuste fiscal. Tenemos un factor de riesgo al alza en la inflación como consecuencia de los aumentos en los precios de las materias primas. También el tipo de cambio ha incidido un poco en el precio de las materias primas importadas, eso olvidé mencionarlo al inicio. Es un factor que ha pesado, no solo el aumento en los precios internacionales, sino también el aumento en el tipo de cambio que impacta el precio de las materias primas importadas en Costa Rica. Pero a pesar de ello, la inflación se ha mantenido baja y se proyecta contenida hacia adelante. Nosotros vamos a mantenernos vigilantes de esos factores, pero ciertamente vamos a continuar con una postura expansiva en tanto la inflación se mantenga por debajo de ese 3%. Y con eso termino. Muchísimas gracias de nuevo, don Enrique y Tatiana, por la oportunidad y aquí termino la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rodrigo. A continuación vamos a escuchar a don Enrique Egloff con unas conclusiones, que me estaba pidiendo la palabra, ¿verdad? Adelante, don Enrique. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, presidente, la verdad, por su exposición tan valiosa y tan clara. No voy a repetir algunos puntos que ya usted muy acertadamente, yo diría, respondió, pero sí quería hacer algunos comentarios y, por supuesto, algunas conclusiones y pasarle la palabra. Obviamente, en relación con el sector industrial o manufacturero, si bien el crecimiento que se proyecta para este año del 10.5% lo vemos muy positivo, nos sorprende porque no esperábamos que el proceso de recuperación, la verdad, fuera tan acelerado.
Y lo vemos también con cautela, debido a que ese crecimiento no es como lo sabemos homogéneo, ¿verdad? Y que obedece en buena parte solo a razones coyunturales que podrían llevar a la falsa impresión de que no hay factores estructurales que han venido limitando y que continuarán limitando si no se actúa sobre ellos y las posibilidades de un crecimiento sostenido y más integrado del sector. Permítame aquí hacer una pequeña pausa para antes de continuar decir, para nosotros hay un tema que es fundamental y usted nos ha escuchado en algunas oportunidades señalar que el mejor ministro de Hacienda de un país es el crecimiento de la economía, sin lugar a dudas, porque conduce no solamente a resolver en buena parte muchos de los problemas que tenemos en materia de empleo y reducción del desempleo, pero también con las finanzas públicas del país, ingresos, el fisco. El alto crecimiento proyectado mantiene ese patrón de dualidad que ha caracterizado el comportamiento de la industria manufacturera en nuestro país en los últimos años, con una industria dinámica en regímenes especiales, particularmente zonas francas, e impulsada principalmente por la producción de dispositivos médicos y que ahora va a crecer un poco más, aunque el valor agregado no es tan significativo, pero sí aporta valor con la reciente anunciada reinversión de Intel y vuelta a procesos de manufactura, ¿verdad? Y en eso también hay que conocer un poquito y entender que la misma dinámica de las empresas del sector de productos o implementos médicos también se percibe hacia el crecimiento, hacia un mayor crecimiento. Yo le puedo compartir algunas empresas que, por ejemplo, han limitado sus posibilidades de expansión y crecimiento de la inversión en Costa Rica, pendientes de que sus productos manufacturados en Costa Rica en el sector médico sean aprobadas por las autoridades responsables y competentes en los Estados Unidos. Empresas líderes en este momento proyectan mayores niveles de crecimiento ante esa realidad. Y lo digo porque la Cámara de Industrias tiene en su afiliación todas las grandes empresas de productos médicos que están aquí funcionando en el régimen de zonas francas en Costa Rica. Vean, si bien es cierto, esa situación presentó un crecimiento del PIB del 26% en el primer semestre del 2021 en relación, sí, con zonas francas, ¿verdad? En relación con el primer semestre del 2020, ¿verdad? Y un sector de industria manufacturera del régimen definitivo con bajos niveles de crecimiento que más bien presentó una contracción del PIB durante el 2020 y que durante el primer semestre del 2021 creció solamente un 2%. Ahí esa dualidad, obviamente, por un lado nos preocupa. Vemos positivo el crecimiento general, pero nos preocupa que el régimen definitivo, que en buena medida también es el que contribuye, por lo menos en renta, ¿verdad? Obviamente no está creciendo como debiera crecer. Y ahí hay un factor de competitividad sensible que tiene un impacto bastante importante en esa competitividad. Y tengo que señalarlo, ¿verdad? Porque si hay un régimen que es más sensible a un impuesto único que existe en los combustibles, que es una materia prima a la producción, que no puede ser deducido, ¿verdad? Y que ha estado creciendo y seguirá creciendo conforme se mantenga también el crecimiento de los precios de los combustibles, va a seguir afectando la capacidad de exportación y la competitividad de la industria en los mercados internacionales. En resumen, estamos produciendo y exportando impuestos. Y eso definitivamente es preocupante, especialmente si tomamos en cuenta
que ese impuesto único a los combustibles, que tiene un fin específico, no está siendo destinado en su totalidad para atender ese uso específico y se ha convertido en parte de los recursos para financiar el gobierno central. Entonces, dicho eso, ¿verdad? Es importante tener presente que ese impuesto que ya representa o es el tercer impuesto o la tercera fuente de ingresos más importante del país prácticamente, que requiere de cambios, aunque sean menores, para que no siga creciendo y afectando la competitividad, está complicando al sector productivo, especialmente al régimen definitivo. Y eso incluye temas como, por ejemplo, la generación eléctrica, porque aquí en Costa Rica se importa búnker que paga impuesto único a los combustibles y se refleja en aumentos en las tarifas eléctricas por la vía del impuesto, cuando se tienen que ajustar, ¿verdad? Hago ese señalamiento porque me parece importante ponerlo sobre la mesa, y aunque nos encantaría poder ponerlo sobre la mesa a las autoridades del gobierno, del Poder Ejecutivo, económicas, pues tenemos en ausencia de verdaderos actores en materia económica en el Poder Ejecutivo que tratarlo con el presidente del Banco Central, que es yo me atrevería a decir el vocero en materia económica del Poder Ejecutivo. Y por supuesto agradecemos sus intervenciones y obviamente comentarios oportunos. Hay actividades como por ejemplo la fabricación de productos alimenticios que no habían recuperado sus niveles de actividad económica de febrero del año anterior y que vienen recuperándose lentamente. Ahora bien, lo que más nos preocupa en este momento, ese mayor crecimiento en este momento de las actividades económicas no está generando un impacto significativo en el desempleo y en la generación de empleo, como lo podemos apreciar con los niveles de desempleo que tenemos, que a junio, como usted lo señaló, se ubican otra vez en un 18.1%, si mi memoria no me falla. Creciendo del 13.3% del promedio móvil en abril al 17.7% a mayo y ahora 18% en junio, lo que proyecta una tendencia, ¿verdad? Entonces, también existe, ¿verdad? El problema de que hay miles de personas desempleadas mayores de 45 años, particularmente, que ya se cansaron de buscar empleo y que se salieron de la fuerza laboral organizada, que hoy día se ubica más en una también tendencia creciente de la informalidad, ¿verdad? Entonces, dicho eso también, y hay un punto que es importante porque ya está generando un altísimo nivel de incertidumbre, que es el proceso electoral que culminará con las elecciones en febrero. Nosotros estamos preocupados de que esa incertidumbre pueda conducir a una mayor contracción e inclusive a suspender o a detener procesos de inversión, tanto por inversionistas nacionales como de inversión extranjera directa. Por supuesto que conocedor de la realidad y de la gestión que está haciendo CINDE, obviamente nos preocupan circunstancias que puedan, obviamente, revertir esa continuidad de la inversión extranjera, y eso tiene mucho que ver con varias cosas. Primero, la pérdida de competitividad país que no se está atendiendo en este momento. Y en segundo lugar, toda una gestión que ha estado enfocada en atender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como prioridad única y algunas iniciativas de ley que distan mucho de ser favorables al clima de confianza y a la competitividad para la inversión y para la generación de empleo. Hemos sido muy insistentes desde hace ya muchos años
en que los esfuerzos que en este momento el gobierno ha venido haciendo en materia de la reactivación económica son insuficientes, por no calificarlos de otra manera, y que debe de hacerse un esfuerzo importante para reactivar la economía y hacer crecer los niveles de expectativa y de crecimiento económico real para los próximos meses y años. Yo quisiera tal vez volver si es conveniente y si el tiempo lo permite, pero quisiera preguntarle qué opinión merecen los comentarios y qué medidas desde su óptica, aunque conocemos muy bien su enfoque y todo el extraordinario esfuerzo positivo que yo me permito calificarlo de excelente en materia monetaria y usted al frente del Banco Central. Yo se lo he venido diciendo y se lo dije ya, creo que varias oportunidades. Si hay algo que está generando confianza en Costa Rica es su presencia y el Banco Central y la gestión que el Banco Central está haciendo. Pero ahí le pregunto, además del estímulo monetario y lo que ustedes están haciendo, ¿qué actividades o qué iniciativas considera usted que podríamos impulsar para hacer crecer más la economía y generar empleo? Muchísimas gracias, don Enrique, de verdad, por sus amables comentarios. Yo sí debo decir que en realidad no soy el principal vocero del gobierno en materia económica, no, porque no soy miembro del gobierno, soy presidente de un ente autónomo y ciertamente muy celoso de su autonomía respecto al Poder Ejecutivo. Hay que coordinar las políticas económicas con el gobierno y claramente eso es fundamental en la construcción de la política macroeconómica, porque la política fiscal y la política monetaria tienen que estar bien coordinadas, pero ciertamente el Banco Central es independiente. Yo, sin embargo, tengo una responsabilidad de comunicar lo que es la política macroeconómica tal cual la veo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí puedo considerarme digamos, un vocero en materia económica, pero no soy el vocero oficial del gobierno. El gobierno tiene sus voceros económicos. Pero le agradezco de todas formas sus amables palabras, don Enrique, y muchísimas gracias por su apreciación de la gestión. Por lo que veo en los comentarios, no es universalmente compartido en la Cámara de Industrias. Veo de los comentarios que a la gente no le gustó la presentación o tienen, digamos, diferencias significativas con lo que se presentó, pero creo que es importante aclarar algunos temas. Ciertamente, don Enrique, antes de abrir preguntas y respuestas y tal vez poderme referir a algunos de los temas que se mencionan en el chat, quisiera responderle a su pregunta y la pregunta específica sobre el tema de cómo impulsar el crecimiento en Costa Rica. Yo creo que el enfoque en arreglar el problema de las finanzas públicas de una vez por todas es fundamental, es una prioridad fundamental, no debería ser la única vía y no debería ser la única medida, pero ciertamente es una absolutamente necesaria. Entonces, ahí sí tenemos que poner desafortunadamente la realidad política en perspectiva y entender que no se pueden hacer todas las cosas simultáneamente, y si nosotros no tenemos arreglado el problema fiscal, difícilmente vamos a tener crecimiento económico. Veámoslo en retrospectiva. ¿Por qué se empezó a reducir tanto el crecimiento económico en Costa Rica entre los años 2015 a 2018? Bueno, por la incertidumbre enorme en materia fiscal, y las encuestas a consumidores y empresarios sugerían que el tema de la incertidumbre fiscal era una de las principales razones por las que las perspectivas económicas estaban mal. Justamente incluso las encuestas de la Cámara de Industrias y de UCAEP estaban apuntando en la dirección de que el problema fiscal se había tornado uno de los principales problemas para la confianza, las expectativas de los empresarios, y que eso estaba generando una presión a la baja en la inversión. Entonces, sí era muy importante arreglar el problema fiscal. En el 2018, bueno, se arregla de una forma muy importante con la ley 9635, y esa ley es clave porque le permite permite que el país le ponga el cascabel al gato al déficit fiscal por el lado donde se genera, que es el lado del gasto. O sea, lo que ha generado un problema fiscal en Costa Rica a partir del año 2008 es el incremento en el gasto, muy significativo entre el 2008 y el 2010. Significativo también entre el 2010 y 2012, luego más o menos se estabiliza, pero se queda en un nivel muy alto el gasto primario corriente, es decir, el gasto
corriente del gobierno, excluyendo los intereses, se estabilizan alrededor de 15% del PIB a partir del año 2012-2013. Y eso está como unas 4 décimas de punto porcentual por encima donde estaba en el año 2008, que estaba en 11%. Entonces, regresar a un gasto primario corriente de 11% del PIB es absolutamente fundamental. Y la ley 9635 nos permite hacerlo, nos va a permitir hacerlo de aquí, digamos, al año 2026, 2027. De manera que era fundamental ponerle el cascabel al gato al tema fiscal y sobre todo por su raíz, que era el problema del gasto. Ahora, nos golpea la pandemia y de nuevo el tema fiscal vuelve a aflorar porque la pandemia nos agarra en un momento en que todavía no se han empezado a sentir plenamente los efectos de la ley 9635, esa ley de reforma fiscal de diciembre del 2018, y nos garrotea la recaudación fiscal con una contracción económica muy severa, la pandemia. Entonces sí nos obliga a volver a replantear el tema fiscal. Y de ahí entonces la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de buscar nuevas medidas. Las medidas, de nuevo, están básicamente orientadas al lado del gasto. Más de 2/3 del ajuste fiscal que se está tratando de hacer vienen por el lado del gasto, pero el Fondo Monetario exige que haya una presencia también de componente tributario. Quieren un cierto balance entre las medidas por el lado del gasto y las medidas por el lado de los ingresos. El Fondo Monetario teme una reversión del esfuerzo que se está haciendo por el lado de los gastos, eventualmente en el futuro, y entonces ve como más permanente el aumento de los impuestos. En todo caso, lo que se busca es un balance que sea más o menos viable desde el punto de vista político entre medidas de gasto que corresponderían como a 2/3 del ajuste al año 2023, más al año 2025, ya para el año 2025 alrededor de 3/4 partes del ajuste fiscal que se lograría si se aprueban todas estas medidas vendría por el lado del gasto y solo una 1/4 parte por el lado de los ingresos. Pero ciertamente se buscó un cierto balance sesgado al lado del gasto. Pero esto no es suficiente. De nuevo, es necesario para dar esa tranquilidad, esa confianza en la estabilidad macroeconómica hacia futuro, para poder reducir la presencia del gobierno en el mercado de financiamiento doméstico y de esa forma bajar la presión sobre tasas de interés, pero no es suficiente. Esas medidas nos van a permitir dar un mínimo de estabilidad macroeconómica que a su vez es condición necesaria para el crecimiento. A ellas hay que acompañarlas de una agenda que esté orientada a reducir los costos de producción. Ustedes me han oído decir esto, ya me han visto en varias entrevistas. Un tema fundamental ahí es el de las cargas sociales. Eso hay que hacerlo porque el factor trabajo se ha vuelto tremendamente costoso en Costa Rica y eso nos ha generado un doble problema de informalidad con alto desempleo. También tenemos un alto problema de costos de producción más allá del costo del factor trabajo. Tenemos altos costos de electricidad, tenemos el problema de la calidad de la infraestructura, tenemos el problema de los costos de la regulación, tenemos el problema de el nivel de destrezas con que salen los trabajadores de la educación formal, sea universitaria o sea vocacional, y lo que están demandando las empresas. Hay un descalce y hay que mejorar la coordinación que tienen los centros de educación formal e informal con las empresas para formar las destrezas que realmente se están demandando. De manera que hay toda una agenda de apoyo. Y yo creo que en esa agenda es fundamental lo que tiene que ver con el costo del mercado, con el costo del factor de trabajo, bajar cargas sociales, también flexibilización laboral va a ser fundamental, jornadas flexibles o jornadas excepcionales, eso en apoyo de la educación dual y en apoyo de la ley del INA que ustedes promovieron muy efectivamente. Don Enrique, usted con su liderazgo ayudó a empujar esas leyes que son muy importantes, hay que complementarlas con jornadas excepcionales, es también fundamental. Y luego, me parece que más allá del costo factor trabajo, de nuevo, flexibilización laboral y cargas sociales, vería muy importante el tema de la reducción de los costos de la regulación y los costos de la electricidad. Eso son fundamentales. Esas son las reformas que yo quisiera ver. Hay un esfuerzo importante por reducir por racionalizar el aparato público. Con la ley 9635 ya se empieza por el lado de recortar el crecimiento de los salarios, que es uno de los principales disparadores del déficit fiscal. Luego, la ley de empleo público le pone un complemento también racionalizando las políticas de empleo público a lo largo y ancho del sector público. Habría que hacer esfuerzos adicionales por una reforma del Estado. Todo eso además acompañado de gobierno digital
para bajarle los costos de transacción al ciudadano en relación con el gobierno. Eso me parece que es absolutamente esencial. Pero además de eso necesitamos y fundamentalmente bajar cargas sociales, bajar los costos de la regulación laboral en general, incluyendo introducir las jornadas excepcionales, bajar los costos de la electricidad y bajar los costos de la regulación. No, muchas gracias. En esa línea vamos a estar trabajando, de hecho, en la Cámara de Industrias y en el sector empresarial, con UCAEP estamos impulsando una serie de iniciativas, aprovechando la convocatoria de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. Ahí el punto es que tenemos poco tiempo y bueno, se nos metió en buena medida la campaña electoral, ¿verdad? Pero tenemos que manejarlo ahí. Una multiplicidad de ocurrencias y de iniciativas de ley que nada tienen que ver con la reactivación y que nada tienen que ver con crear condiciones propicias para que crezca la inversión y se reduzca el desempleo. Tenemos que empujar acciones que mejoren las condiciones, particularmente para el régimen definitivo. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Competitividad que tiene que ver con capacidad para generar empleo, para reducir ese desempleo que es alto. Y por supuesto, acciones que son urgentes. Mire, yo no puedo entender cómo después de 7 días de estar cerrada la frontera de Panamá a las exportaciones de productos costarricenses a Panamá, sigue cerrada y sigue cerrada porque unos pocos la han bloqueado, ni siquiera transporte organizado. Y ahí están dialogando, o sea, no se puede dialogar cuando no hay razón o cuando los objetivos distan de cumplir las leyes. Hay que actuar, hay que eliminar bloqueos. Hoy tuvimos que hacer un comunicado porque no se pasa del diálogo, ¿verdad? Y el diálogo no puede ser un diálogo infructuoso, tiene que conducir acciones, pero el Ejecutivo tiene que tomar acciones y no puede ser que la frontera siga cerrada. Entonces, eso sin pensar, y ojalá que no se nos vuelva con el problema de Nicaragua, el problema político con las elecciones, a convertir en otro caos que cierre fronteras, que no se nos venga a afectar la producción y el comportamiento de nuestras exportaciones a Centroamérica. Costa Rica sigue dependiendo enormemente del comercio intrarregional y es quizá el mayor actor de todos los países de América Central en materia de comercio, en materia de exportaciones y algo también de importaciones por nuestra capacidad de consumo también para la producción. Pero bueno, no quisiera monopolizar yo el uso de la palabra. Tatiana, salvo intervención del presidente del Banco Central, yo quisiera ver si usted tiene algunas preguntas de los participantes. Sí, quería aprovechar para hacer un par de consultas que han hecho énfasis algunas de las personas que han participado en el chat. Una es de don Marvin, que está consultando sobre cómo es que el déficit primario ha disminuido si los salarios públicos y los privilegios salariales no han bajado. ¿Es porque en las cifras fiscales sí incluyen a las entidades descentralizadas y autónomas? O si es así, entonces, que me parece que estarían tapando el problema fiscal. Esa es una de las consultas. Y la otra tiene relación también, que han hecho varias preguntas al respecto y que me han estado escribiendo, es sobre el tipo de cambio. Principalmente, ¿cuál es la perspectiva y cómo están las reservas? Muchas gracias, Tatiana, y muchas gracias a quienes formularon las preguntas. Vamos a ver, en relación con el déficit primario, en efecto, el balance primario ha venido mejorando. Ha habido ahí, como mencionábamos, una combinación de factores. Ha aumentado la recaudación tributaria, ha aumentado como consecuencia de la recuperación económica, es decir, los mayores niveles de actividad económica en lo que va del 2021 en relación con el 2020 han permitido una recuperación de la recaudación. Sufrimos una caída muy fuerte en la recaudación con el inicio de la pandemia, ya se ha venido recuperando la recaudación. También están los efectos de la ley 9635, mencionábamos, es decir, el efecto que gradualmente va teniendo la introducción del IVA sobre la recaudación tributaria, el tema de la factura electrónica, todo eso nos ha ayudado a mejorar la recaudación. Y por el lado del gasto, también ha habido un control del gasto. Como vemos, una vez que aislamos el efecto de la inclusión de los órganos desconcentrados,
en el gobierno central y que aislamos también el efecto del cambio bueno, básicamente eso por el lado del gasto. Lo que tenemos es que los gastos han caído, no solo han dejado de crecer, sino que también han caído. Y esto es el gasto total, que incluye el gasto por interés. El gasto por interés se ha seguido subiendo porque el saldo de la deuda ha crecido un poco, pero desafortunadamente, y eso desafortunadamente, pero a pesar de eso ha crecido, mejor dicho, ha caído el gasto total, y eso ha permitido, junto con el crecimiento en los ingresos, que vaya mejorando el balance primario. Recordemos que aquí hay dos cosas. Primero, caen los gastos y aumentan los ingresos. Eso llevaría a una mejora en la situación fiscal en cualquier caso, en términos absolutos. Pero además, las cifras que estoy presentando son como porcentaje del PIB. Y también está aumentando, está mejorando la situación económica, está aumentando el PIB y consecuentemente está aumentando el denominador. Entonces, tanto por el efecto numerador como por el efecto denominador se da una mejora en el superávit, en el balance primario, también se da una mejora en el balance general del gobierno, así lo que llamamos el déficit financiero o el balance financiero. En el tema de los salarios, claramente, bueno, digamos, en economía siempre pensamos que los salarios es la multiplicación de P por Q, es decir, es la multiplicación del nivel de los salarios por el número de personas empleadas. Y ahí ha habido dos cosas. Primero, los salarios quedaron controlados, los niveles de salarios quedaron controlados por la ley 9635, que le puso, como ustedes saben, un tope al crecimiento de los salarios. Básicamente nominalizó las anualidades, que eran el principal disparador en el crecimiento de los salarios. Y eso se va a ver muy complementado por la ley de empleo público, pero eso todavía es apenas un proyecto de ley. Ciertamente ya la ley 9635 le pone un tope a los salarios y a ese principal disparador, por un lado. Y por otro lado, se ha hecho un esfuerzo por reducir o congelar el número de plazas. Entonces, la cantidad de trabajadores también se ha mantenido contenida, y en esa combinación se ha logrado una contención importante del crecimiento en las remuneraciones. Eso está también influyendo bastante en la caída en los gastos que hemos visto recientemente. En relación con el tipo de cambio, el Banco Central no tiene proyecciones del tipo de cambio, nosotros no las hacemos, pero ciertamente lo que podemos ver es que con la llegada de créditos externos al gobierno se está mejorando la posición de reservas del Banco Central, y eso también debería reducir la necesidad del Banco Central de estar comprando recursos, comprando divisas en el mercado, y entonces la necesidad de generar una cierta presión al alza en el tipo de cambio. Entonces estaríamos viendo, a pesar de que todavía nos quedan 2 o 3 meses en que el mercado cambiario costarricense, por razones estacionales, tiende a ser deficitario, es decir, tiende a tener una mayor demanda que oferta de divisas. Nos quedan unos 2 o 3 meses de esa estación deficitaria, de ese periodo deficitario. Yo ya vería una estabilización como consecuencia de una mayor afluencia de recursos externos y la menor necesidad, consecuentemente, del Banco Central tener que comprar divisas en el mercado cambiario para podérselas suplir al sector público. Más bien aquí el sector público empezaría a ofrecer divisas, y eso le podría poner una estabilidad al tipo de cambio. Recordemos que, y esto también alude a algunos comentarios que se han hecho, que las deudas que se están contrayendo no son deudas adicionales, son deudas que sustituyen el endeudamiento doméstico. O sea, lo que genera deuda adicional es el tamaño del déficit. De nuevo, piensen ustedes en una empresa que tiene ingresos por 100 y gastos por 120. El déficit de esa empresa es de 20 y consecuentemente tendrá que financiarlo. Si la empresa tenía una deuda de 0 al final de ese año en que tuvo un déficit de 20, pues tendrá una deuda de 20. Ahora, la pregunta es, en primer lugar, ¿cómo hacemos para bajar ese déficit, ¿no? Ojalá logremos un incremento en los ingresos y bajemos el nivel de gastos de esa empresa para que el nivel de ingresos y gastos se equiparen y no tengamos un déficit. Estamos haciendo esfuerzos en esa dirección como país. Claramente lo hicimos con la ley 9635 y se están buscando esfuerzos adicionales para ir reduciendo el déficit primario y el déficit total del gobierno. Pero en el tanto exista un déficit, hay que financiarlo. Y la pregunta es, ¿cómo lo financiamos? ¿Con deuda cara o con deuda barata?
Y la respuesta para el país es que es obviamente mejor financiarlo con deuda barata, y la deuda multilateral viene en condiciones financieras mucho más favorables, tanto en términos de tasa de interés como en términos de plazo. Entonces, consecuentemente, reduce no solo el gasto por interés, sino el riesgo de refinanciamiento que enfrenta el gobierno en cada momento del tiempo. Y por eso es tan importante tener el acceso a estos recursos multilaterales en condiciones altísimamente favorables, muy bajas tasas de interés, muy largos plazos, porque le permite al gobierno tener que financiar ese déficit, le permite al gobierno financiar ese déficit con recursos mucho más baratos que lo que tendría que hacer en el mercado doméstico. Entonces, el endeudamiento que ustedes ven con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial no es un déficit que venga a incrementar, no es un financiamiento que venga a incrementar el déficit. Es un financiamiento que viene a financiar el déficit en una condición mucho más ventajosa que la fuente alternativa de financiamiento de ese déficit, que es el financiamiento en el mercado doméstico. Entonces, esas fuentes no generan nueva deuda, sustituyen la deuda que de otra forma habría que acumular en el mercado doméstico en condiciones mucho peores de tasa de interés y de plazo. Y eso es fundamental porque esa sustitución de deuda cara por deuda barata nos va a permitir también ir bajando el gasto por interés hacia futuro. Y eso nos va a permitir ir bajando el gasto total y consecuentemente el déficit financiero y el déficit fiscal del gobierno. Gracias, don Rodrigo. Y cierro con esta pregunta, que dice lo siguiente: respecto a sus comentarios para la generación de nuevos empleos, una de las cosas que siempre se mencionan en este tipo de conversaciones es la reducción de cargas sociales. Y estoy de acuerdo. ¿Cuál sería el plan de deducción de impuestos que sostenga un sistema dependiente de ellos? Igual menciona que es un comentario sin fines políticos, es meramente nivel económico. ¿Cuál sería, digamos, la fuente de ingresos compensatoria? La pregunta. Exacto. Bueno, eso es una decisión política. Yo en algún foro alguna vez mencioné una, ciertamente no es la única opción. El país tendrá que decidir cómo mejor financiar su modelo de seguridad social. Yo creo que ciertamente no podemos seguirlo financiando únicamente a espaldas de los empleadores y los empleados, porque sobre las espaldas de ellos se ha generado un enorme costo de emplear trabajadores, y eso en última instancia ha redundado en una tasa muy alta de desempleo y una tasa enorme de informalidad, que nosotros como país de ingreso medio alto realmente no deberíamos tener una tasa de informalidad mucho menor. Entonces, claramente aquí un factor fundamental para poder reducir este fenómeno dual de alto desempleo y alta informalidad, que por cierto, por diferentes mecanismos genera mucha ineficiencia económica, niveles de producción por debajo de los óptimos y ciertamente entonces reducción en la productividad y la competitividad de las empresas. Eso tenemos que atacarlo bajando las cargas sociales y bajando el costo del factor trabajo. ¿Cómo compensar entonces a la seguridad social? Digamos, el financiamiento de la seguridad social es una decisión que el país tendrá que tomar. ¿Con qué otra fuente de ingresos se tendrá que hacer? El país tiene que decidir eso, pero yo creo que no debería estar todo sobre las espaldas del factor trabajo. Es decir, en este momento sobre los empleadores y los empleados. Por ahí veo que me preguntan de nuevo qué pasa con el tipo de cambio. Sí, me acabo de referir. Acabo de decir que el Banco Central no tiene proyecciones del tipo de cambio, pero yo lo que pensaría es que por los cambios que estamos viendo en el financiamiento externo, si se dan las aprobaciones legislativas, se vaya a estabilizar el tipo de cambio hacia el futuro. La posición de reservas, por cierto, que era la otra pregunta, también se fortalecería como consecuencia de eso. El arribo de recursos externos va a permitir ir mejorando la posición de reservas externas, reservas internacionales netas del Banco Central también. Y es lo que está en nuestras proyecciones. Ahí sí pudieron ver en las gráficas un aumento significativo en las reservas internacionales netas del Banco Central en los años 2021 y 2022. Excelente, don Rodrigo. Ya con esto cerraríamos entonces. Agradecerle a las personas que participaron, que estuvieron haciendo sus comentarios también en el chat, y por supuesto a usted su disponibilidad para explicarnos y detallarnos todo el proceso, digamos, y todas las perspectivas y lo que ha pasado, digamos, por lo menos a la fecha ahora. Entonces, muchísimas gracias, don Rodrigo. Con esto cerramos. Muchísimas gracias, Tatiana. Don Enrique, muchísimas gracias de nuevo por sus amables palabras. Lo felicito por su gestión. Seguimos trabajando en conjunto para empujar las reformas que el país necesita, y muchísimas gracias a la Cámara de Industrias por la oportunidad, y a todos ustedes que nos han seguido, de verdad, muchas gracias por su paciencia y su atención, y gracias también por los comentarios de todos ellos. Siempre aprendo mucho, les agradezco. Un abrazo para todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego y gracias a todos por participar. Les recuerdo que estén siempre al tanto de nuestras charlas que estamos programando semanalmente y que estén atentos a nuestras redes sociales. Que tengan una linda tarde todos. Hasta luego. Te dejo esto. Pero vos lo guardas.